¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otro miércoles de investigación de Plataforma Digital M. Estamos enmarcados en el mes del teatro, en el mes del arte en Venezuela, en América, y qué mejor invitado que el ingeniero químico, actor, músico, percusionista, baterista, teólogo. Después vamos a conversar un poco también de eso, y líder juvenil, no sé si llamarlo licenciado ingeniero, Juan Alfonso Ramos Silva. Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan? Gracias. ¿Cómo te va? Muy agradecido, Gustavo, por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. De Juan hemos visto muchas cosas públicas. Hemos visto grandes presentaciones en el teatro cristiano que te ha tocado desempeñar, pero también conocemos un poco del músico, del líder juvenil, ingeniería y teología, dos ramas importantísimas y que parece que no se unen, pero tú has buscado ahí la conexión. Pero comentando sobre Juan, y gracias por acompañarnos en este espacio, ¿cómo fue la infancia del niño Juan Alfonso? Bueno, hablar de la infancia de Juan Alfonso tomaría bastante tiempo. Básicamente, yo te pudiera decir que fui un niño muy tímido, muy buen estudiante, gracias a mi mamá. Mi mamá es una persona que es muy fuerte de carácter. Quizás en la infancia uno no aprecia esas cosas, ¿no? Cuando uno es niño no aprecia mucho eso de las mamás. Las mamás por lo general son siempre las más fuertes y los papás son más relajados. Mi papá era muy relajado, es una persona que todo el mundo quiere. Nosotros lo definimos en la casa como un osito cariñoso, al que todo el mundo siempre quiere. Y tiene muchos hijos, por decirlo así. Aunque solo tiene 2 naturales, tiene muchísimos hijos. Él es pastor de una iglesia, pero ha ayudado a muchísima gente. Era director de un liceo donde yo estudié, entonces también yo era el hijo del director. Y de verdad, quizás la crianza en mi casa fue la que definió mi personalidad, ¿no? Una personalidad que es muy creativa, porque como mi hermano y yo no teníamos, digamos, tanto permiso de salir a la calle, no teníamos esas libertades que quizás otros niños tenían. Nosotros teníamos que inventarnos nuestros juegos, veíamos mucha televisión. Entonces esas cositas ahora, después de viejo, por decirlo de una manera, esas cositas como que definieron un poquito mi creatividad. Siento que entre pocas cosas que yo considero que tengo, una de ellas es la creatividad. Se me ocurren muchas cosas, en mi mente siempre están pasando cosas, y quizás eso fue lo que me ayudó a desarrollar la música, a desarrollar la parte artística. Pero básicamente esa fue mi infancia. O sea, un niño brillante, un niño muy inteligente, de muy buenas notas. En ese momento, no sé si recuerdas, en la Universidad del Zulia no cualquiera entraba. Claro. Había que hacer la prueba de actitud académica, creo que me acuerdo. Fui la primera nota, la nota más alta del liceo, de la promoción. Yo entré fácil. Y sin embargo, bueno, creo que muchas cositas después, errores quizás que cometí en mi etapa universitaria, definieron también otras cosas de mi personalidad. Y en esa carrera, vinculado tanto con el arte, ¿qué le viste a la ingeniería química que te atrapó, que te capturó? Esto es precisamente una de las cosas, cuando hablábamos anteriormente, yo te comenté que yo definía esa parte como un poquito gris. Un poquito gris porque no hay un color definido, no está ni negro ni blanco. Yo estudié ingeniería química básicamente por complacer a mi mamá. No sé si mi mamá va a ir a ver esto. Claro que sí, vamos a saludarla. Claro, ¿cómo se llama tu mami? Betty. Señora Betty, bendiciones, un placer, un honor. Estamos conversando con su muchacho. Sí. ¿Y tu papá? Mi papá se llama Juan, igual que yo. Juan Bautista. Sí. Saludos también, señor Juan. Básicamente, saludos, pa. Básicamente había como que una ley en ese tiempo en el que todos los buenos estudiantes se iban por 2 carreras, medicina o ingeniería. Ok. Entonces... ¿Pero Juan lo hizo para complacer a papá, a mamá, o porque le gustaba realmente la ingeniería? No, yo siempre estuve muy marcado por el deber ser. Bien portado. Estaba muy comprimida la parte de qué quiero hacer, en qué me gustaría desarrollarme. Eso estaba como que muy dormido. Por quizás complacer, por quizás de alguna manera lo que se esperaba de mí, un muchacho buen estudiante. Lo que yo de verdad quería estudiar, para serte sincero, era arquitectura o diseño. Eso era lo que me gustaba, porque de hecho yo tenía como un don desde muy pequeño de dibujar. Yo no estudié nunca dibujo, pero dibujo muy bien, y desde pequeñito. Incluso recuerdo una anécdota muy divertida porque se hizo un concurso en primer grado, ¿no? Donde siempre se hace como una exposición de arte de dibujo de los niños.
Y a mí no me dieron premio porque la maestra dijo que era imposible que un niño de esa edad hubiera hecho ese dibujo, que ese dibujo tuvo que haber sido calcado o algo así. No sé, me acuerdo porque me marcó. Claro. Yo quedé muy triste porque no me dieron premio, pues premiación entre los niños, porque un niño de esa edad no podía dibujar así. Y yo estuve siempre como esa inclinación. De hecho, yo sé que no estamos hablando de la parte musical, pero... Claro, pues vamos a tocar más adelante. Sí, vamos a hablar un poquito de eso, pero claro, solo para comentarte que el instrumento lo aprendí a tocar yo solo también. O sea, son cosas que yo desarrollé porque tenía siempre esa inclinación. Sin embargo, me fui a estudiar ingeniería porque era como el deber ser. Entonces terminé estudiando ingeniería, quería estudiar ingeniería petróleo, por el tema de Venezuela, todo lo demás. Pero entonces mi mamá me sugirió y me dijo, pero ¿por qué no química, que abarca eso y otras cosas más? Yo le vi la lógica y terminé estudiando ingeniería. La batería, sabes, he tenido estudiantes bateristas. Bueno, puedo mencionar, no sé si conoces a Noel Nevado. Sí, claro. Y claro, ahora saludos Noel, si también está viendo bueno, la entrevista. Sí, fue claro. Un estudiante, excelente estudiante. Él me comentaba que siempre había la inquietud de niño de estar con los palitos, ¿no? Ajá. Juan tenía esa inquietud, esa hiperactividad con las manos. No tenía la hiperactividad con las manos. Siempre yo creo que todas las cosas que yo desarrollé fueron por providencia divina, como yo lo llamo. Sí tenía mucha inclinación hacia la música, me encantaba. Yo veía a los músicos tocar y tú sabes, uno hace con la guitarra, uno hace con la batería, llevas el ritmo. Las raquetas de la casa, en mi casa eran guitarras, y de alguna manera yo quería estudiar. Entonces yo le digo a mis papás que me gusta la música, que quiero estudiar, que hay un instrumento, que por favor, y me ponen a estudiar el cuarto. Entonces yo, niño, viendo estrellas de rock, viendo guitarra eléctrica, es como que el 4, de verdad. Y entonces, bueno, empecé a estudiar un poquito el 4, toco un poquito el 4, pero al final no tuve como unas clases como tal, con un instrumento de verdad, sino que era algo muy casual, siempre era algo muy casual. Amigos de la casa que iban me daban una clase sin tal. Y entre el piano, la guitarra, la batería, ¿por qué te atrapa la batería? ¿Por qué la percusión? Porque me tropecé con el instrumento, básicamente. Mi hermano, tengo un hermano, saludos a él también, se está viendo el video, él está viviendo en Argentina, mi mejor amigo y mi inspiración, mi hermano menor. Él tenía un amigo con el que estudiaban en la universidad. Habían estudiado toda primaria y se encontraron en la universidad, seguían estudiando y hicieron un grupo de estudio. Yo también lo conocía a él, obviamente, de todo el tiempo que era amigo de mi hermano. Y ellos estudiaban juntos. Yo iba a la casa cuando él iba, lo acompañaba, y él es baterista, el amigo de mi hermano. Y estando allí, yo me ponía a darle a la batería, a hacer bulla con la batería. No hacía música, hacía bulla con la batería. Hasta que él se obstinó un día, se levantó y me dijo, no, ven acá, para enseñarte un ritmo para que por lo menos hagas algo. Entonces me enseñó un ritmo y yo empecé a practicar ese ritmo, practicarlo, desarrollarlo, y de ahí para adelante yo saqué todo lo demás. Por oído, por mirar, por preguntar, y fui desarrollando. En ese momento yo asistía a una iglesia donde querían hacer un grupo de jóvenes que ministraran en la calle, en las campañas, y a mí me vieron una vez practicando la batería en la iglesia, solamente porque me vieron, y entonces asumieron que yo era baterista. Y como asumieron que yo era baterista, me llamaron, me colocaron en ese grupo, me dijeron, estas son las canciones, y empecé a aprender. Y al sol de hoy sigo tocando. Todavía estoy tocando en la iglesia. Es una pasión, es una vocación. Sí. Juan, la providencia divina, comentas mucho de Dios, comentas mucho, que es, creo que lo más importante del ser humano, lo que más nos hace feliz, lo que más llena nuestro ser. ¿Cómo conoció Juan Alfonso de Dios o a Dios? Esa es una historia muy interesante. Desde mi perspectiva es muy interesante, y también muy real. Yo considero que es muy real. Sé que hay muchas historias fantásticas, increíbles de cómo las personas se encuentran con Dios. La mía yo la considero especial porque es la forma en que una persona consiguió o se encontró con Dios. Una persona normal, una persona muy corriente. No te voy a decir, no te puedo contar una historia de que yo estaba sumido en las drogas. No te puedo contar una historia de que no sé, yo estaba preso y alguien me habló. No. De hecho, mi familia toda es cristiana, yo nací en el Evangelio, pero yo no era cristiano como tal. O sea, creo que existen muchas personas que se consideran cristianas, pero sinceramente, si se hacen la pregunta, no lo son. Escuché una vez a una persona que yo sigo mucho por las redes, se llama Jordan Peterson, él es un psicólogo muy brillante, ex ateo, y a él le preguntaron en una entrevista, le dijeron, y eso me marcó, ¿no? Le dijeron,
Jordan, ¿tú eres cristiano? Y él respondió, si tú me haces la pregunta, entonces yo no soy cristiano. Tú no deberías preguntarme si yo soy cristiano. Entiendo. Sencillamente mi acciones. actitud, mis acciones, mi forma de hablar tienen que gritarle al mundo que yo soy cristiano. Y es lo que la Biblia explica. Quizás por eso Jesús fue tan notorio, porque era distinto a cualquier otra cosa. Él verdaderamente vino a demostrar lo que era. Entonces, yo no era cristiano como tal. Iba a la iglesia, me sabía las formas de hablar, las formas de orar, pero no tenía una relación con Dios, porque al final eso es el Evangelio, una relación estrecha con Dios, íntima con Dios, en la que tú quieres complacer a Dios porque entiendes lo que Dios ha hecho por ti. Si tú tienes verdaderamente una base sólida de entendimiento de qué hizo Dios por ti en verdad al venir a este mundo, porque lo hemos reducido sencillamente a morir en la cruz por amor, no es tan sencillo. Era un plan bastante complicado, un plan que se gestó desde la eternidad para poderlo desarrollar. Y en la medida que yo fui entendiendo esas cosas, me fui enamorando de Dios. Y aunque nací en el Evangelio, fue a la edad de 30 años, 31 años, que yo en verdad le entregué mi corazón a Dios, y fue que empecé a notar cambios en mi vida, sinceramente. Todas las cosas que yo puedo decir que soy hoy es por Él, y doy gracias de que todos los errores que alguna vez yo pude haber realizado en mi juventud, Dios los ha transformado para bien y para apoyar a los jóvenes que ahora estoy pastoreando. En esa función de la actuación teatral y de liderazgo cristiano, de liderazgo juvenil, que eres pastor de jóvenes, que me parece una vocación admirable, debo confesarte que transité por ese camino hace 20 años también. Sí, a los 19, 20 años, pero el invitado eres tú. La actuación, vi tus personajes, vi las fotos de tus obras. Okay. Jesús de Nazaret, realmente conectamos con el Señor, conectamos con ver esa personificación de Juan Alfonso por una fotografía. Me imagino cómo sería para quienes vieron la obra en persona. ¿Cómo preparaste? ¿Cómo se prepara? ¿El actor nace o se hace? ¿Cómo preparas? ¿Cómo fue el trabajo de investigación para crear cada uno de esos personajes? Y con tu permiso quiero que repasemos cada uno. Comencemos, si vamos por el orden que me pasó nuestro productor. Tenemos en Torre de Gracia. Torre de Gracia. Vamos a remontarnos a hace casi 10 años. 2015, Jesús de Nazaret. Sí. ¿Te recuerdas? Bueno, esa obra fue la que hizo que yo entrara en el Ministerio de Artes de la Iglesia. Ahora, para responderte la pregunta, ¿un actor se hace o nace? No tengo la menor idea. O sea, no me considero actor, a pesar del comentario de muchas personas. Y te agradezco de verdad los comentarios. Pero yo creo que hay que estudiar mucho para eso. Yo lo que creo es que como actor amateur, la experiencia de ver tanta televisión, como te comenté cuando era niño, y de ser tan creativo, te hace como que saber, más o menos, tú te pasas la película en la mente, y esa película que te pasa en la mente, tú la tratas de recrear. En ese sentido, creo que es lo que yo hago. Si hablamos de alguna metodología de actuación, digamos que esa sería la mía. Pero Jesús de Nazaret es un personaje tan emblemático, histórico, universalmente conocido. ¿Cómo se preparó Juan Alfonso? ¿Oró? ¿Leyó mucho las escrituras? ¿Conversó con algunos profesores de teatro? ¿Conversaste con el productor teatral, con el director de la obra? ¿En qué se inspiró? ¿Cómo se preparó Juan para crear un personaje tan real, tan importante, tan respetable, tan admirable y tan grande para cualquier actor? Bueno, como te decía, para ese momento yo acababa de entregarle mi vida a Dios. O sea, fue recién, de ese momento al momento de la obra. En ese momento, la que era mi novia, que ahora es mi esposa, yo fui muy renuente. Yo dije un montón de veces que no. O sea, me preguntaron un montón de veces, pero por el físico, por la altura, por la barba, por el color del pelo, muchas cosas. Para el personaje. Es que es el personaje, tú eres el personaje, y yo no. Es el protagonista y Jesús, menos. Pero yo toda la vida, desde que conocí a mi esposa, fue hablar, conversar, es mi mejor amiga completamente. Y ella fue la que me dijo, ella fue la que me empujó a eso, porque me dijo, tú tienes el anhelo y el deseo de mostrar a Cristo como es en verdad, y no como la cultura lo ha mostrado. Y tú te has dedicado a leer la Biblia, a estudiarla a profundidad, porque quieres conocer más de ese hombre. Entonces, ¿qué mejor persona para darle a entender, por lo menos a la congregación de la iglesia, tu visión de cómo es el Señor? Me mató. Ahí no pude decir nada, tuve que aceptarlo. Sí.
acepté, empezamos. En ese momento el director de la obra era Edgar Piña. Él es actor, él es director profesional y me dio muchos tips. Me empezó a explicar muchas cositas que al sol de hoy yo apliqué en los diferentes personajes, ¿no? Forma de cómo pararme, cómo moverme en las tablas, cómo hablar, cómo pronunciar. Esas cositas me ayudaron muchísimo. Él me estuvo guiando durante todo ese tiempo. Pero sí, todo el tiempo fue orando, leyendo la escritura, tratando de extraer esa personalidad tan hermosa que tiene el Señor. Y bueno, espero que haya sido en verdad un personaje que haya quedado en el pensamiento, en la mente de muchas personas en la iglesia. Creo que fue así, porque yo hice sé el que papel sí, de Jesús Juan. varias veces. Yo vi esa foto que estamos viendo en pantalla en este momento, impacta. Realmente Sí, es ver a Jesús de Nazaret. También Verte con ese niño, ese gesto tan amoroso de Jesús, el Padre Protector, sí, que todos tenemos. Después de ser un personaje de tanta luz, de tanta espiritualidad, vamos a Les Craines, ¿ok? El mago Altair. El mago Altair. ¿Dónde buscó Juan Alfonso esa parte oscura, esa parte negra, esa parte tan lúgubre que todos tenemos en realidad también? Soy muy sincero, Altair salió muy fácil. En Juan Alfonso Altair salió muy fácil. Lo que pasa es que era como que el típico personaje de las películas de Disney. De hecho, el productor Francisco me dijo fue eso: concéntrate en el malo de todas las películas de Disney. Concéntrate en el león del Rey León, el hermano malo. Concéntrate, sobre todo creo que el personaje está basado en, no me acuerdo el nombre, pero es el mago malo de Aladín. Ajá. Se parece mucho a él. Entonces yo veía muchas películas y tenía como que muy fácil eso. Entonces yo puse la voz. Que la voz ya la tienes. Sí, la voz ya la tengo. Entonces, párate derecho, saca el pecho. Ya lo que la estatura la tienes. Me dijo eso, ya nació el personaje. Solamente me tuve que decir, párate recto y saca el pecho. Y listo. Entonces todo era hablar así, mirar a las personas de reojo. Y entonces siempre yo he escuchado de los actores que es más divertido hacer los personajes malos. Claro, y sí, eso te iba a decir. Sí, claro. Totalmente. Yo disfruté demasiado hacer Altair. Me tocó hacer el mago engañador para un colegio y para una iglesia, y claro, era más fácil conectarse con la maldad porque, claro, aunque no es el buen ejemplo, claro, es lo que la gente más recuerda porque todo se mueve en función de ese personaje maligno. O sea, las cosas que puede hacer que no se puede imaginar, pero que él, pues por esa oscuridad, por ese mundo, claro, pues busca hacer, ¿no? Y claro, te da más matices para desarrollarte como comunicador, como actor, como creador, porque no tiene límites su maldad. Correcto. No en cambio, el bueno quizás es más estereotipado, sí, es el buen ejemplo, pero claro, es un personaje ya preconcebido. Después, en el 2016, La Vía Dolorosa, hiciste de Poncio Pilato. De Poncio Pilato, ese no lo recordaba. Gracias por recordarme ese papel. Sí, hice de Poncio Pilato porque en ese momento me dijeron, no puedes seguir haciendo de Jesús. Me lo dijeron clarito. ¿Por qué? No sé, porque el productor en ese momento me dijo, no te podemos encasillar en un personaje. No puedes seguir haciendo de Jesús, vamos a hacer otro personaje. Cosa que yo de verdad agradecí, porque sinceramente hacer de Jesús es exigente, es bastante exigente. O sea, es una forma de hablar, hay que mostrar una santidad que uno no tiene, para empezar. Entonces, pero es mostrar como que una santidad, pero al mismo tiempo una tranquilidad, como si fuera la persona más santa del mundo, pero al mismo tiempo la persona más normal del mundo. O sea, para él la santidad no es algo increíble, es sencillamente lo que él es. Entonces es complicado tratar de dar con ese personaje. Pero bueno, Poncio Pilato al final se parecía un poquito a Altair. Era alguien que estaba por encima de muchas personas. Entonces no fue tan complicado hacer a Poncio Pilato. Luego viene El extraordinario legado de Dominique Gautier en 2016. Te toca ser un reportero, Dominique, que sí, te conmoviste mucho en una escena, en un ensayo, sí, al punto de que las lágrimas salieron muy naturales. ¿Por qué, Juan? ¿Con qué se conectó Juan en ese momento? Acaba de nacer mi hijo, mi primer hijo. Entonces estábamos me acuerdo que varias veces lo llevé incluso al ensayo. Y me encanta la vida familiar. Me gusta mucho estar casado.
Sé que es una cosa muy complicada, muy difícil, pero me encanta estar casado. Amo mucho a mis hijos. Y aparte de eso estaba como que ese aura y ese ambiente de ser papá por primera vez y tener un bebé pequeño. Entonces, la obra era bastante emocional. Era un personaje que reprimía muchas cosas. Entonces yo también creo que me identifiqué mucho con él, con ese personaje, ¿no? Porque en esa parte yo fui Juan Alfonso, yo estaba actuando como era yo siempre me quedaba callado, hacía lo que tenía que hacer, no importa, está bien. Y hubo una escena, recuerdo que hubo una escena que era una discusión con la que hacía de mi esposa en ese momento. Y fue una escena fuerte, nos pegamos gritos fuertes. Y creo que de todos los personajes, aunque no es el más recordado, yo creo que es el personaje que pude actuar con mayor sinceridad. Como creo que fue el más natural de todos, ¿no? Fuiste muy orgánico, muy genuino en ese personaje. Exactamente, esa sería la palabra. En 2017, Amado Yugo, Diego, un sacerdote que era un espía. Era bueno, era malo. Yo creo que tenía sus tonos grises. Sus propios intereses. Era un personaje con sus propios intereses. Entonces, como tenía sus propios intereses, de verdad, y aparte era un personaje mayor de edad, o sea, ya era ancianito, por decirlo así. Nosotros llegamos a cierta edad donde perdemos la empacadura de la vergüenza. Así lo dice mi papá, perdemos la pena. Buena frase, la empacadura de la vergüenza. La empacadura se va venciendo, no se puede reponer. Entonces, ese personaje era como que quería eso. O sea, yo tengo mi interés y de verdad ya estoy muy viejo. O sea, no me interesa lo que la gente piense. Nuevas visiones, nuevas ideas, el ímpetu de la juventud, siempre se terminan estrellando, siempre terminan equivocándose. Y nada, estaba enfocado en su cuestión. Ese personaje me gustó mucho, tenía que hablar de españolete, entonces... ¿Españolete? Españolete. ¿Y cómo era ese acento en la voz de Juan Alfonso? Bueno, más o menos no, lo que recuerdo, ¿no? Era más o menos algo así, teníamos que estar hablando de estas cositas y tratándonos de unos a otros. Entonces estábamos así más o menos como los libros hablados, los audiolibros. Ok. En eso fue que me inspiré, en verdad. Muy bien. Tratar de sacar el acento. El Soldado en 2024 para Semana Santa, te tocó hacer nuevamente a Poncio Pilato. ¿En qué lo diferenciaste del 2016-2017? Muchos años, ¿no? De diferencia ahí. Aparte 7 años. Tenía la experiencia ya como director, porque desde ese último personaje, que fue el cura, me llaman o sea, el grupo que estaba en arte, cada quien toma como que su rumbo, obviamente es una iglesia, hay gente que se va del país, pasaron las cosas que pasaron, y me tocó por providencia ser ahora el director del ministerio, entonces ahora yo era el que dirigía las obras. Hice varias obras allí, pero me tocó actuar en esta, El Soldado. La diferencia entre los personajes, digo yo, madurez. Hay otras formas de hablar, hay otras formas de ver el personaje, porque ya tienes la experiencia del director. Entonces, como director, ya no ves las cosas igual. Ya sabes dónde te quieres parar, qué quieres caminar, lo que estás esperando de los demás. Esa obra igual yo la dirigí, pero también actué creo que en una sola escena y hice de Poncio Pilato. Pero creo que fue madurez, digamos que madurez. No lo volvería a hacer. No volvería a dirigir y actuar al mismo tiempo. Ok, pero tienes un compromiso ahora para diciembre del Pesebre de Normandía. Correcto. Que, danos una primicia, ¿qué nos espera de Juan? Y queremos ver a Juan también actuando. Así sea un cameo, una aparición breve pero contundente, queremos ver a Juan Alfonso. Bueno, vamos a ver si eso se puede dar. Ya está en producción, ya están dando ya la obra. Nosotros hacemos, los diálogos son grabados, porque por limitaciones de la estructura del templo, no es un teatro como tal, es más fácil para nosotros que se oiga el audio, ¿no? por las cornetas, y nosotros doblar. Nosotros hacemos un doblaje ahí en vivo, de todo, ¿no? de los golpes, de los diálogos, de cada aspecto de la obra. Es una obra que está basada en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la invasión de Normandía, y se llama El Pesebre de Normandía porque normalmente en ese pueblo, en la época de Navidad, se presentaba un pesebre, ¿no? Era un pesebre viviente,
entre los personajes de la obra que vivían en Normandía, que asistían a una iglesia y que por lo general eran llamados a participar en el pesebre, pero ahora no lo pueden representar. Entonces es un poquito de ese duelo. No quiero adelantar mucho de la obra, pero... Okay. Para que todos vayamos a verla. Exacto. Pero bueno, hay ausencia del papá por una situación bastante trágica. Entonces, esta familia ahora tiene que lidiar con eso. Es una mamá que tiene que lidiar con sus hijos en un ambiente de guerra, tratando de escapar, de salir ileso, tratando de ayudarse con otras personas. El corazón de esta mamá ahora está demasiado endurecido por todo lo que ha tenido que vivir. Y tratando un poquito también de darle esperanza a las personas, ¿no? En este tiempo que no es sorpresa ni es casualidad. Sabemos que es un tiempo complicado para muchos, ¿no? Y queremos, propósito siempre de la obra es tratar de darle esperanza, de dar un mensaje acerca de Dios a través de las obras. Sí. Sabes que te estábamos esperando para grabar la entrevista. Me estaba corriendo abajo Sí. Donde estamos grabando en estos momentos hay bastante actividad y bueno, yo entre una cosa y otra me estaba cambiando y venía. Te vi conversando con uno de nuestros productores y no sabía que tú eres el invitado, o sea, pues te vi de una manera Sí. por foto y te vi llegar. Yo me detuve, confieso que me detuve y te vi y después fue que asocié. Pero yo vi una persona, aún sin conocerte, sin saber que tú eras a quien estábamos esperando, yo vi a una persona que irradia paz, que irradia tranquilidad. Y creo que eso es clave para mi siguiente pregunta, porque te puede formar, estamos en una biblioteca donde hay miles, millones de libros, y vaya que para hacer un ministerio como ese te preparan, te regalan libros, en mi caso, pero nada como la experiencia, como tus vivencias, lo que te puedes nutrir. El liderazgo cristiano, el liderazgo juvenil, cómo llega a la vida de Juan Alfonso, cómo lo concibes, cómo lo asumes. Providencia divina, tengo que repetirlo otra vez. Yo creo que Dios tiene marcado todos los pasos a lo largo de nuestra vida. Nada es casualidad, la Biblia lo especifica. En la medida que está hablando, lo que está hablando con el productor en ese momento que nos observaste era precisamente eso, ¿no? Quizás nosotros siempre nos encontramos en situaciones en las que situaciones que queremos evitar, situaciones que no queremos afrontar, por nuestra personalidad, por nuestros traumas, por cosas que hemos vivido, porque no quiero volver a repetir, porque no quiero hacer ridículo, porque tantas cosas, ¿no? Tantas miles de razones que tienen los seres humanos para no hacer cosas y tan pocas razones que tenemos para hacerlas. Pero hay una gran ventaja en la persona que ha decidido conocer íntimamente a Dios, ¿no? Sé que te repito esa parte porque es algo que quisiera que quedara marcado. Hay muchas personas que asumen que conocen a Dios, pero sí me gustaría que se hicieran la pregunta interna. Yo conozco a Dios, ¿por qué? Porque alguien me contó de Dios, porque lo escuché de una persona que está parada en un altar, porque yo asumo que ese es el concepto social que existe de Dios, o porque yo decidí leer ese libro en el que Dios decidió revelarse a la humanidad. Para mí, la Biblia es mi manual de vida, mi manual de consuelo, y yo me enamoré de la palabra de Dios, me encanta leerla, me encanta meterme ahí. Sin lugar a dudas, Gustavo, yo te puedo decir que es lo que más me gusta hacer. Yo leo por el placer de leer la Biblia y porque encuentro cosas de Dios ahí, encuentro su personalidad, ahí está su carácter. El apóstol Pablo dice que cuando nosotros abrimos la Escritura, ahí está el aliento de Dios. Es decir, yo puedo saber, incluso, yo le digo a los muchachos así a manera de chiste, yo puedo saber a qué le huele la boca a Dios cuando yo abro la Biblia. Pero es eso, porque entonces hay una intimidad, hay un conocimiento ahí profundo. Y cuando nosotros empezamos a entender quién es Dios, quiénes somos nosotros, porque la Biblia también especifica quiénes somos nosotros y cuál es nuestra condición, tú entiendes que a Dios nada se le escapa y Dios no es alguien que está resolviendo cosas constantemente. Es decir, no es que mis errores... Es un caballero. Sí, totalmente. Y ese caballero toma todos tus errores una vez que tú decides entregarle su vida y que Él tome control absoluto de tu vida y que tú vas a doblegar tu yo, vas a doblegar tu orgullo, vas a doblegar tu pecado, tu naturaleza pecaminosa para tratar de complacerlo a Él, como te dije al principio, sabiendo qué fue lo que Él hizo y que el precio de lo que hizo es tan alto que yo la única manera que tengo de poder pagar o
poder de alguna manera pagar ese sacrificio es entregando mi vida por completo, y todavía quedo corto. De esa manera, entendiendo que Dios va trazando tu camino, tú entiendes y empiezas a ver que cada oportunidad que se presenta en tu camino es porque Dios lo está colocando. Entonces, cuando aparece esta oportunidad ahora de ser el pastor de jóvenes, El papá, yo empecé a notar muchas cositas, en mi camino, y empecé a notar los errores de la universidad, para qué me iban a servir. Empecé a notar los errores en mis relaciones con otras personas, y empecé a entender para qué. Empecé a entender por qué yo había sido una persona que tenía que lidiar con tanta ansiedad, que sigue lidiando con ansiedad, con miedos, con traumas, porque me iba a tocar, era algo a lo que me iban a llamar. Entendí por qué me enamoré tanto de las escrituras y de leer tanto las escrituras, porque iban a venir muchachos con demasiada hambre de las escrituras y tenían que saciarse de alguna forma, sus preguntas, sus dudas, sus miedos. Estamos en una sociedad ahorita que se enfrenta a cosas terribles, ¿no? En cuanto a moral, se ha perdido, ya la línea entre lo bueno y lo malo se desconoce completamente, no tenemos idea. La Biblia misma lo dijo, ¿no? A lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Y resulta que los muchachos están en medio de todo eso. Y estos muchachos, esta generación de ahora, entonces necesita una guía, necesita la guía de los que hemos tenido experiencia. Y está bien, cualquiera de nosotros adultos podemos ayudar a los jóvenes, estamos llamados. Yo creo que todos los adultos y los ancianos, como los llama la Biblia, que son para consultas, son para ayudar a la nueva generación. Pero si estos ancianos y estos adultos, aparte, abrazan el Evangelio, abrazan los principios divinos que Dios ha establecido en su Escritura para que nosotros saquemos la mejor versión que nosotros podemos tener, que es con Él, entonces mucho mejor para estos jóvenes. Vuelvo y te repito, Gustavo, yo no quería, pero tengo un compromiso con Dios. ¿quién te convenció o quiénes te convencieron? Mi misma conciencia, mi propia conciencia de saber que Dios es algo que está colocando delante de mí, que no puedo decirle que no, porque si Él se entregó a mí, si Él me dio la ayuda, si Él me perdonó, si Él me enseñó tanto, ¿quién soy yo entonces para no dar de gracia lo que de gracia yo recibí? Juan, Un compromiso social, por decirlo así. ¿y cómo es ese Juan familiar? Ya comentaste de tu mamá, de tu papá, tu esposa y amiga que también te está viendo. Un mensaje para ella. Te amo, amor. ¿Cómo se llama? Ella quería estar aquí, Karel. Se llama Ajá. Karel. ¿Y por dónde la trajiste? A Karel. Saludos, Karel. Porque, bueno, Karel, tengo que decirlo, lo siento. Karel siempre llega tarde a todo y llegó tarde a la casa, La estaba dejamos. esperándola. Me vine en el carro, no le dio tiempo a cambiarse. Ah, ok, bueno, Entonces, tengo un compromiso. Vamos y a ahora para excusarla que tuvo un compromiso. Quedó grabado ya. Caramba, Juan. Como papá, ¿cómo es, Juan? Que va conectado con el pastor, Correcto. porque eres padre de tus propios hijos y eres padre de Sí. esos jóvenes que también te esperan en la iglesia. ¿Cómo es Juan? ¿Es regañón? ¿Es amoroso? ¿Es consentidor? Es muy regañón, pero ¿Es dulce? muy ¿Es cariñoso. perdonador? Muy Ajá. cariñoso, me encanta. Yo siempre estoy encima de mis hijos dándole besos. O sea, ya al mayorcito, que tiene 8 años, ya le está empezando a molestar la cosa, aunque sé que le gusta. Ya empieza como que, ay papi, pero riéndose. Los dos chiquiticos que están ahorita, uno tiene 2 años y la pequeñita tiene 1 año, también, o sea, son mi punto débil. Mis hijos son mi punto débil, me encantan mis hijos. Siento que tengo un compromiso en cuanto a la educación, en cuanto a la disciplina, a los valores, y eso me hace ser a veces el malo de la película. Mi esposa decidió no tomar ese rol. Pero no como el mago. Jamás No como el mago. Jamás como el mago. No. Como el mago. No. Juan, ¿puedo pedir permiso para hacer una pregunta? Sí, claro, cualquier pregunta. Dijiste que 3 y 1 que te espera en el cielo. Correcto. ¿Podemos conversar de eso? Sí, claro, no hay problema. Es parte también de lo que Dios permitió que pasara en mi vida y con propósito. Siempre todo lo que ocurre es con propósito. Juan Diego es mi segundo hijo. Juan Pablo es el primero. Él nace y luego tenemos a Juan Diego, mi esposa. Todos sus embarazos han sido de alto riesgo no recuerdo bien, se le sube la tensión, eso tiene un nombre, no recuerdo bien el nombre. Sí, es hipertensión, pero asociado al embarazo, eso tiene un nombre. Me disculpo, de verdad no me acuerdo, y mi esposa debe estar como que, Dios mío, lidiamos con esto en todos los embarazos y no te acuerdas del nombre, pero ese soy yo, para que me conozcan. Entonces,
En este caso hubo también un toquecito de mala praxis y perdimos a Juan Diego. Fue un momento difícil que nos tocó vivir como pareja, no entendíamos muchas cosas. Gracias al Señor yo estaba un poquito más firme en cuanto ahí a mi fe, a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y luego vienen. Y apoyé un poquito a mi esposa allí. Y luego nos viene Juan Esteban. ¿Y la más chiquita? Y la más chiquita, que se llama Elizabeth. Elizabeth fue una promesa divina. Elizabeth significa promesa divina. Qué bueno. Y Elizabeth nos las habían profetizado, por decirlo así. Y hablas con mucho orgullo de todos ellos. Juan, sabes que en plataformas digitales en televisión nos están haciendo señas, ¿no? Ya con el tiempo y no estamos. Hay 11 preguntas rápidas. La primera respuesta que venga. Okay. Una cualidad. Creativo. Un amigo. Mi hermano. Una película. Parque Jurásico. Un libro. La Biblia. Una canción. 1000 pedazos. Un paisaje. Las montañas. Una comida. Carne en cualquiera de sus formas. Un objeto imposible de tener. ¿Un objeto? Imposible de tener, imposible de conquistar, de alcanzar, de conseguir. Un trono. Un jamás. Decirle que no a Dios. Una frase. Un mantra. Sí lo tengo. Un personaje. De los tuyos puede ser. Un personaje. Me gustó mucho Altair, de verdad. Sí, lo disfruté mucho. ¿Un artista es un prisionero de la necesidad de comunicarse, Juan? Sí, creo que es una buena forma de definirlo. A pesar que vaya en contra de todo lo que, de todo lo que su vida pudiera representar, necesita de alguna manera comunicarse. A pesar de la timidez, de los complejos, de todo lo que implica la condición humana. Sí. Tu mensaje final para la invitación a ver el PCB de Normandía, que va a ser aproximadamente dentro de un mes. Bueno, en la Iglesia Cristiana Filadelfia, allí es donde estamos pastoreando a los jóvenes. La obra es el 22 de diciembre. Están invitados, son 3 cultos, o sea que hay bastante oportunidad allí para asistir, a las 8, a las 10 y a las 12. Además que, ¿lo puedo decir, señor productor? Vamos a hacer la cobertura de la obra y... excelente. Vamos a ver de qué trata y bueno, vamos a conversar con tu elenco. Buenísimo. Y por supuesto, quizás conversaremos nuevamente contigo dentro de un mes. Buenísimo. No, de verdad que muy agradecido por la invitación. Muy buena la charla, muy buena la conversación, me sentí súper cómodo. Gracias, Juan. Te iba a preguntar eso, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te tratamos? No, excelente. Aquí estoy saliendo de mi zona de confort, pero chévere. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Con Juan Alfonso Ramos Silva despedimos este miércoles de investigación que tuvo espiritualidad, cristianismo, humanidad, por supuesto, actuación, música, teología e ingeniería, porque el arte implica el ingenio, ¿no? Gracias a todos ustedes por acompañarnos este miércoles. Sus comentarios, por supuesto, por aquí los pueden sellar o al privado. Bendiciones, hasta un próximo encuentro. Gracias.